Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de su programa de historia, ciencias sociales y algo más. Hoy hablaremos de un tema urgente, complejo y profundamente estructural, la educación. Pero no cualquier tipo de educación, sino aquella que hoy está en disputa entre tres fuerzas contradictorias: el mercado, la desigualdad y el pensamiento libre. Este episodio, por esa razón, le hemos titulado Educación en disputa entre el mercado, desigualdad y el pensamiento libre. ¿Por qué educamos? De ahí parte este programa. ¿A quién sirve el sistema educativo? ¿Qué tipo de ciudadanos o consumidores estamos formando? Estas preguntas son más importantes que nunca en un mundo donde la educación, lejos de ser un derecho universal, se ha convertido en una mercancía, una herramienta de control y, en algunos casos, un privilegio disfrazado de mérito. Durante este episodio vamos a analizar cómo la educación ha sido colonizada por lógicas empresariales, especialmente desde el auge del neoliberalismo en la década de 1980, como señaló la investigadora británica Susan Robertson de la Universidad de Cambridge en un informe del programa de investigación sobre globalización, educación y sociedades. Estamos asistiendo, dice ella, a la conversión de la educación en un producto transnacional donde los estándares y pruebas reemplazan al pensamiento crítico. Pero también vamos a rescatar las múltiples experiencias de resistencia que emergen desde diversas comunidades, movimientos sociales y pedagogías críticas. Nos apoyaremos en el pensamiento de figuras como Paulo Freire o Bell Hooks, así como en datos de instituciones como la UNESCO, el Instituto de Estadísticas de la Educación Global, y experiencias locales de países como Finlandia, Sudáfrica, México, India o Brasil. En resumen, la educación no es neutral, nunca lo ha sido. Se disputa en las aulas, en los presupuestos, en los libros de texto, en los algoritmos. Y en esa disputa se juega también la posibilidad de imaginar otros mundos. Como afirmaba el pedagogo brasileño Paulo Freire, si bien la educación no cambia el mundo, sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Hablar de educación, entonces, tendríamos que decirlo, es hablar de poder. Lejos de ser un campo inocente, la educación está profundamente atravesada por intereses políticos, económicos y culturales. Como han señalado diversas corrientes críticas, la educación puede ser tanto un instrumento de reproducción de las desigualdades como una herramienta de liberación. Corresponde a cada uno de nosotros y a cada institución decidir cuál va a ser el enfoque que va a tener la educación que ofrezca. Desde la década de 1980, con la expansión del modelo neoliberal, la educación comenzó a ser vista como una inversión individual más que como un bien público. Esto se reflejó en reformas impulsadas por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que promovieron la reducción del gasto público, la privatización de servicios educativos y la evaluación basada en estándares. Por eso también no es raro que hoy en día veamos la enorme proliferación que ha habido desde la década de 1980 de universidades privadas y de instituciones que ofrecen servicios educativos, porque así es como hay que llamarlos, de forma particular. Un informe del Banco Mundial de 1995, titulado Prioridades y Estrategias para la Educación, afirmaba: la educación debe alinearse a las necesidades del mercado laboral, promoviendo la eficiencia económica, se dijo en ese momento. Esta lógica convirtió, como es de imaginarnos, convirtió la educación en una mercancía donde universidades compiten como empresas y los estudiantes son considerados consumidores. Basta abrir cualquier red social el día de hoy, darle un clic o quedarnos viendo un ratito alguna publicidad educativa que aparezca para que el algoritmo identifique inmediatamente el interés y nos mande cientos de anuncios publicitarios de la misma naturaleza, lo cual nos hace ver que es asombrosa la enorme
oferta que hay de esas instituciones, muchas de las cuales, por cierto, ni siquiera sabemos si realmente existen. Esta tendencia, pues, continúa hoy en día. Por ejemplo, la plataforma educativa Pearson, una de las más grandes del mundo, cotiza en la bolsa de valores y ofrece productos estandarizados a gobiernos y escuelas privadas. Según The Guardian, en un artículo de 2017 titulado Educación como negocio, Pearson ha transformado la educación en un negocio global que busca ganancias, más no pensamiento crítico. Uno de los instrumentos clave de esta lógica mercantil ha sido, sin duda alguna, la estandarización. Las pruebas internacionales como PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, elaborada por la OCDE, imponen un modelo educativo basado en competencia y la cuantificación del aprendizaje. Pero aquí hay un problema, se evalúa lo que puede medirse, más no lo que puede pensarse. Según la UNESCO, en su informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2023, las evaluaciones estandarizadas pueden homogeneizar la enseñanza y limitar la creatividad docente, reforzando modelos coloniales del conocimiento. Esto afecta especialmente a países del sur global, de los cuales hemos hablado ya en varias ocasiones en diversos episodios, es decir, aquellos países que son generalmente los más pobres a nivel global, cuyos sistemas educativos además son juzgados con criterios impuestos desde el norte, ¿sí? Un norte mucho más enriquecido y un norte, por supuesto, sobre todo blanco. En Kenia, por ejemplo, en África, la reforma educativa de competencias básicas del siglo XXI ha sido impulsada con financiamiento de fundaciones internacionales. Sin embargo, múltiples maestros y sindicatos han denunciado que estas reformas ignoran las realidades culturales, lingüísticas y sociales del país. Es decir, que todas estas evaluaciones acaban por ser, en buena medida, tendenciosas y sesgadas. La educación pues reproduce las desigualdades estructurales, no solo entre países, sino dentro de ellos. En Brasil, por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas muestran que los estudiantes afrodescendientes de zonas rurales tienen un acceso significativamente menor a la educación superior. En India, las castas más bajas siguen enfrentando discriminación directa en escuelas y universidades. Basta con pensar también en el caso de México, hasta dónde las comunidades indígenas y las zonas rurales tienen acceso a la educación de calidad. Por supuesto que hay una gran disparidad entre zonas rurales y zonas urbanas, entre estados con mayor cantidad de población indígena y estados con población no indígena. En Estados Unidos, un estudio del Instituto Brookings de 2022 reveló que las escuelas públicas de comunidades negras e hispanas reciben en promedio 23% menos fondos que las de zonas blancas de clase media. Esta desigualdad estructural se profundizó con la pandemia. Según la UNICEF, al menos 463 millones de niños y niñas en el mundo no pudieron acceder a la educación virtual por falta de conexión o dispositivos tecnológicos, algo que también nosotros vimos en México con la pandemia, sin duda alguna, porque, hablando de lo mismo, comunidades rurales o comunidades indígenas, la mayoría de las veces no tenían conexión a Internet ni tenían el equipo necesario para acceder a esta educación virtual que se estuvo ofreciendo durante ese periodo. En América Latina, por ejemplo, la pandemia dejó expuesta una realidad tremenda, la precariedad de las escuelas públicas. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, indicó que el cierre prolongado de las escuelas en la región agravó la desigualdad educativa y el abandono escolar, sobre todo entre niñas, jóvenes indígenas y estudiantes de zonas rurales. Esta realidad latinoamericana debería ser atendida con mucha seriedad porque sin duda alguna es muy evidente la enorme disparidad que hay entre instituciones públicas e instituciones privadas, particularmente, decíamos, a partir de la década de 1980, cuando la educación se convirtió en una mercancía. En suma, el rezago educativo en África y América Latina continúa siendo un desafío crítico en 2025, exacerbado, por cierto, por desigualdades estructurales, crisis sanitarias y climáticas y la falta de inversión sostenida en sistemas educativos inclusivos y de calidad. En América Latina y el Caribe la situación es alarmante. Según el Banco Mundial,
3 de cada 4 estudiantes de 15 años no alcanza el nivel básico en matemáticas y 1 de cada 2 está por debajo del promedio esperado en lectura. Esto representa un rezago de aproximadamente 5 años en comparación con estudiantes de países de la OCDE, es decir, de estos países del norte. La pandemia de COVID-19, decíamos, agravó esta crisis y ahora se estima que los estudiantes perdieron en promedio 1.5 años de aprendizaje, lo que podría traducirse en una reducción de hasta el 12% de sus ingresos futuros durante la vida adulta. Además de lo anterior, la falta de conectividad digital ha sido un obstáculo significativo. Un estudio del Banco Mundial reveló que el 32% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, 244 millones de personas, no tienen acceso a Internet, lo que afecta directamente la continuidad del aprendizaje, especialmente en zonas rurales y vulnerables. En África, los desafíos son igualmente preocupantes. La UNESCO informa que a pesar de las décadas de progreso, 251 millones de niños y jóvenes siguen sin ser escolarizados. La falta de infraestructura educativa adecuada, la escasez de docentes capacitados y la crisis humanitaria y climática ha contribuido a esta situación. Además, la pandemia interrumpió el acceso a la educación de 242 millones de niños en 2024, según la UNICEF, debido a fenómenos como inundaciones, tormentas y sequías, afectando desproporcionadamente a niños y adolescentes. Las consecuencias de este rezago son profundas. La falta de educación de calidad limita las oportunidades económicas, perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad y debilita la cohesión social. Para abordar estos desafíos es crucial implementar políticas educativas inclusivas, intervenir en infraestructura y tecnología y fortalecer la formación docente, adaptando los sistemas educativos a las realidades locales y promoviendo la equidad en el acceso y la calidad a la educación. Lo difícil va a ser que podamos precisamente imaginar un mundo donde se oferte una educación con buena calidad en todos los ámbitos del globo. No me imagino los países más ricos del planeta invirtiendo en infraestructura educativa o en personal docente en zonas del sur global, sobre todo de África, América Latina y Asia. Ahora bien, frente a este panorama también existen múltiples experiencias que resisten la lógica mercantil y promueven una educación liberadora. La pedagogía crítica impulsada por Paulo Freire se ha convertido, por ejemplo, en una referencia mundial para repensar la educación desde abajo, desde los márgenes. En su obra Pedagogía del Oprimido de 1970, Freire escribió: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre para transformar el mundo. Esta visión ha inspirado movimientos como las escuelas zapatistas en Chiapas, México, donde las comunidades construyen su propio modelo educativo basado en la autonomía, el pensamiento colectivo y la crítica al sistema capitalista. En Sudáfrica, tras el apartheid, surgió el movimiento Las cuotas deben caer, encabezado por estudiantes que denunciaban la privatización de la educación universitaria. Este movimiento logró visibilizar el racismo estructural y forzó reformas en las políticas de acceso. En Finlandia, un modelo completamente distinto ha dado resultados exitosos. Allí la educación es completamente pública, gratuita, sin exámenes estandarizados, con alta autonomía docente y centrada en el bienestar del estudiante. Según la OCDE, Finlandia es uno de los países con mejores resultados educativos del mundo sin recurrir a la lógica del mercado. Por eso decimos que la pregunta que atraviesa todo este episodio es profunda. ¿Para qué educamos? En muchos contextos, la educación se ha reducido a una preparación técnica para el mercado laboral. El pensamiento crítico, la filosofía, la historia y las artes han sido marginadas en nombre de la utilidad y de, por supuesto, el crecimiento económico. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, señalaba: al eliminar las humanidades estamos formando técnicos obedientes, no ciudadanos críticos. En muchos países los presupuestos educativos reflejan estas prioridades. Se invierte más en capacitación técnica que en pensamiento crítico. Las universidades públicas enfrentan también recortes
para este tipo de carreras que se consideran fuera de la lógica comercial. Mientras tanto, florecen, eso sí, instituciones privadas con fines de lucro, muchas veces con baja calidad académica o no, pero que se han apoderado incluso de estas licenciaturas que generalmente son de humanidades o ciencias sociales, pero la diferencia que hay es que muchas veces el giro que les dan es que las hacen parecer más como un conocimiento anecdótico, más que un pensamiento crítico, que es lo que debería caracterizar a dichas licenciaturas, ciencias, carreras, disciplinas, como usted quiera considerarlas. En Chile, por ejemplo, el sistema educativo fue profundamente privatizado durante la dictadura de Pinochet y hoy sigue marcado por la segmentación. Las universidades tradicionales son escasas y difíciles de acceder, mientras miles de estudiantes terminan endeudados por carreras en instituciones privadas. La digitalización no está fuera también de esta lógica, también ha sido una promesa y una trampa. Plataformas como Google Classroom o Microsoft Teams, por ejemplo, se han convertido en entornos educativos casi obligatorios. Sin embargo, esas plataformas están controladas por grandes corporaciones tecnológicas que recopilan datos masivos de estudiantes y docentes. Shoshana Zuboff, en su libro La era del capitalismo de la vigilancia, advierte: las tecnologías digitales en la educación están siendo usadas para moldear comportamientos, no para expandir el pensamiento. Esta vigilancia educativa que ella identificaba, pues plantea nuevas preguntas éticas y pedagógicas sobre la autonomía de este aprendizaje. En paralelo, la inteligencia artificial, que tanto vemos hoy en día que está revolucionando el mundo, pues ha comenzado a intervenir también en la producción y corrección de trabajos, lo que puede facilitar procesos, pero también generar dependencias tecnológicas y desvalorizar el pensamiento propio. Sumemos a esto lo que ya hemos dicho tanto en este programa como en otros anteriores, que también la tecnología educativa, los avances en la inteligencia artificial y todo lo que se pueda poner al servicio de esta no va a estar al alcance de todos, va también a marcar, sin duda alguna, una enorme brecha entre el sur global, mucho más pobre, y el norte global, mucho más volcado a la tecnología. En fin, en este episodio hemos recorrido un camino profundo y en muchos sentidos incómodo. La educación, que suele evocarse como esperanza o solución a muchos problemas, ha resultado ser también un campo de disputa, un terreno de batalla y a veces incluso maquinaria de reproducción de la desigualdad. No podemos seguir hablando de ella como si fuera un espacio neutral, libre de ideología o fuera del alcance del mercado, porque no lo es. Hoy la educación se encuentra en una encrucijada entre quienes la conciben como una inversión personal para el éxito individual, alineada con la lógica del capital, obviamente, y quienes la defienden como un derecho colectivo, como una herramienta de emancipación crítica y transformación social. No se trata solo de enseñar más, sino de enseñar diferente, de cuestionar los contenidos, las formas, las prioridades, porque detrás de cada modelo educativo hay una visión del mundo y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los modelos educativos no aparecen por sí solos, no lo hacen por obra de magia, sino que están elaborados con una intención y por parte de un grupo determinado que decide además los lineamientos que debe tener la educación de determinado país. Las ciencias sociales e históricas nos enseñan, pues, que la educación ha sido en cada época reflejo de los intereses dominantes, pero también espacio para resistirlo, ¿cómo no? Desde las comunidades zapatistas en Chiapas hasta los estudiantes sudafricanos que enfrentaron el legado del apartheid, pasando por maestras rurales en América Latina que enseñan a leer y a pensar en contextos adversos. La educación crítica, pues, existe, lucha e insiste en muchos espacios de América Latina, Asia, África. Y me parece que estos son los modelos que podrían servirnos de inspiración para creer que podemos formar un sistema distinto, que el problema es estructural, que el problema viene también de una universidad, de una educación que se ha vinculado demasiado al mercado y que se ha olvidado de lo más fundamental, que es crear pensamiento crítico y en lugar de ello más bien ha fomentado la desigualdad. Por eso es una educación, sin duda alguna,
que está en disputa entre este pensamiento que busca ser libre, que busca ser crítico, y una fuerza mayor, que es la fuerza del mercado, que trata de atraerla para apropiarse de ella y crear alrededor de esta un mercado que le beneficie al sistema capitalista. Y sin embargo, claro, el avance del modelo tecnocrático empresarial y estandarizado amenaza con reducir el aprendizaje a resultados cuantificables, a test, a rankings, a competencias útiles para el mercado, pero no para la vida. Como nos recuerda Bell Hooks en su obra Enseñar para transgredir, la educación como práctica de la libertad exige que el pensamiento crítico sea central en todos los niveles. No se trata solo de llenar cabezas, sino de abrirlas. Si queremos una sociedad más justa, más democrática, más viva, necesitamos una educación que no le tema a las preguntas difíciles, que no castigue la duda ni privilegie la obediencia, que promueva más bien el diálogo, el conflicto reflexivo, la creatividad y la justicia. Y eso solo se logra cuando dejamos de pensar que la escuela es una fábrica de trabajadores o una empresa y empezamos a verla como una comunidad de pensamiento. Hoy más que nunca necesitamos educar para el pensamiento y no para la obediencia, para la reflexión, no para la repetición, para imaginar mundos distintos, academias distintas y no solo para adaptarnos al mundo que ya existe, porque como decía Paulo Freire, y lo mencionábamos hace un rato, pues no es que la educación vaya a cambiar el mundo, pero sí a nosotros para que podamos transformarlo y pensar futuros posibles, futuros distintos. Y aquí es precisamente donde la historia y las ciencias sociales tienen un papel muy importante, pues ofrecen herramientas fundamentales para contrarrestar la visión capitalista de la educación. Estas ciencias, al contextualizar cómo el mercado impone estándares, evalúa sus consecuencias reales en diferentes países y proponen formas alternativas de enseñanza. En India, por ejemplo, la educación primaria ha alcanzado casi una cobertura universal, pero solo una minoría aprende realmente a leer y a escribir bien. Un informe de la UNESCO señala que 73% de los niños en países en desarrollo no pueden leer ni comprender un texto sencillo a los 10 años. Eso es sumamente preocupante. Esta brecha revela que el acceso escolar no garantiza el aprendizaje real, recordándonos que la universalización sin calidad educativa pues reproduce desigualdades, ¿no? Es lo que hemos hablado también en otro programa, como la idea de globalización, la idea de este mundo conectado, pues de nada sirve cuando en realidad lo único que hacen también esas nuevas tecnologías o la educación mal planeada, pues más bien fomenta esa desigualdad en lugar de cerrar brechas sociales. En Japón, el panorama de las humanidades también ha sido amenazado por tendencias utilitaristas. Durante la década de 2010, por ejemplo, el gobierno impulsó recortes en departamentos de humanidades en varias universidades proponiendo, cito, centrarse en disciplinas que satisfagan mejor las necesidades de la sociedad. Esto desencadenó protestas académicas, destacando que las humanidades son esenciales para evaluar valores, cambios sociales y desarrollos culturales, pues sin ellas no hay reflexión profunda sobre el mundo en que vivimos. El Informe Mundial sobre Humanidades también insiste en que las humanidades ayudan a enfrentar riesgos contemporáneos como el cambio climático y la inteligencia artificial, más bien sus aplicaciones, proporcionando contexto, historia y pensamiento ético. Esto demuestra que no solo necesitamos infraestructura o tecnología, sino también necesitamos comprensión social e histórica. En conclusión, la historia y las ciencias sociales nos recuerdan que educar no es solo transmitir conocimientos útiles, sino también formar ciudadanos críticos con raíces culturales y capacidad política. Solo así se podrán revertir políticas educativas que priorizan el mercado y se podrá avanzar hacia una educación verdaderamente descolonizada y liberadora, con la historia y las humanidades, por supuesto, como aliadas esenciales. Me parece que con esto podríamos cerrar este episodio que busca hacer una primera aproximación a entender qué está pasando con la educación a nivel global. Ya le traeremos a usted diferentes episodios donde desde diversas perspectivas analicemos este tema que seguirá seguramente dando mucho más de qué hablar. Por ahora no me resta sino agradecerles por habernos acompañado en este episodio de su programa
de historia, ciencias sociales y algo más. Les recordamos que si este contenido les ha sido útil, pues les invitamos a que nos sigan a través de las plataformas de Spotify y YouTube, donde encontrarán otros capítulos de este programa, donde analizamos también diversas problemáticas contemporáneas, siempre a la luz, por supuesto, de la historia y las ciencias sociales. Mi nombre es José Gabino Castillo Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a escucharnos en un episodio más de este programa. Hasta pronto.